Lo vamos a saludar a Rubén Giustiniani, diputado por Santa Fe. Con él vamos a conversar en este momento aquí. Ya lo tenemos aquí en línea a Rubén. ¿Cómo le va, Rubén? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Chavo? Buen día para Santa Fe. Bueno, hay un tema que venimos abordando hace largo rato que tiene que ver con la ley de alquileres. Y a partir de la ley de alquileres, diferentes aristas que uno puede analizar. En las últimas semanas, aquellos inquilinos o futuros inquilinos también vieron con buenos ojos una noticia que tiene que ver con al menos una eliminación de algo que habitualmente se viene pagando, que es el impuesto al sello en esto. Bueno, en esto tuvo mucho que ver su bloque y termina siendo una pequeña conquista para los inquilinos. Sí, es así, Chavo. Vos sabés que en la última sesión de la legislatura de la Cámara de Diputados logramos unificar una serie de proyectos que había y uno de nuestra autoría con la diputada Agustina Donet, y es una buena noticia para todos los inquilinos que tienen que o hacer el contrato por estos días o renovarlo, en donde representa un alivio importante lo que significa la quita de los sellos en los contratos de alquiler, sus garantías o en las renovaciones. Me parece que esto es una muy buena noticia, es una media sanción de la Cámara de Diputados, esperemos que los senadores la puedan hacer ley prontamente, porque de acuerdo al cálculo de las asociaciones de inquilinos representa un alivio de entre el 10.000 y 15.000 pesos en cada renovación o nuevo contrato de alquiler. Así que sabemos que los alquileres ya se han ido por las nubes, representan casi un 50% de un salario o de una jubilación. Sabemos que la ley nacional que se está discutiendo en este momento en el Parlamento no avanza, y por eso que en Santa Fe podamos resolver esta quita del impuesto al sello es una buena noticia. Primero, porque quitar un impuesto regresivo como el impuesto al sello, y segundo, porque es un alivio importante al bolsillo de los castigados inquilinos. Sin duda que es así, porque bueno, ya el acceso a la vivienda es un problema que tenemos no solamente en Santa Fe, sino en la Argentina en general. Ese acceso a la vivienda también es un problema para aquellos que tienen que alquilar, ni hablar cuando hay que renovar ese contrato o hacer un contrato nuevo, porque estamos hablando de un porcentaje, pero digamos, aquel que va a alquilar tiene que ir pagando por allí el doble mes, un montón de cuestiones que se van acumulando. Por eso le iba a preguntar justamente acerca de esto, si podíamos hablar de porcentaje o de monto, pero el monto me parece que es importante para el inquilino. Sí, vos fíjate que en un alquiler de 30.000 pesos o de 40.000, cuando se tiene que hacer un alquiler nuevo, un contrato nuevo, es como vos recién muy bien decías, se tiene que juntar un montón de plata que la gente, que el inquilino no tiene, porque juntar ese doble, esa comisión de la inmobiliaria, juntar el impuesto al sello, más lo que significa la reserva, y es muchísima plata. Tener un alivio como lo que representa el quite del impuesto al sello, que representa para los alquileres más bajos alrededor de 10.000 pesos y los más altos entre 15.000 más o menos. Es un alivio importante en un momento difícil de un nuevo contrato o de una renovación de alquiler, y eso incluye también a las garantías. Por eso me parece que es un avance, es una buena noticia, y me parece que es un buen camino, porque tenemos que también decir que esto, curiosamente, lo apoyan también las inmobiliarias y también los propietarios, porque y para el presupuesto provincial no significa un costo fiscal importante. El gobierno provincial tiene medidas, programas que son muy importantes como Billetera Santa Fe o como el boleto educativo gratuito. Esto es ínfimo en relación a esos programas que está llevando adelante el gobierno de Santa Fe, con lo cual es poco el costo fiscal y es un alivio muy importante para el inquilino. Por eso vemos esta medida como una muy buena medida, como una muy buena noticia, y que esperamos que el Senado provincial lo haga pronto ley, porque he visto ya que varios senadores están trabajando en este sentido. En el tema de alquileres, Rubén viene trabajando hace bastante tiempo, incluso, bueno, esto de lo que estamos hablando de la quita del impuesto del sello se viene a sumar a un tema que ustedes abordaron ya hace un tiempo, que tiene que ver con el alquiler de juventudes, tratar de beneficiar a aquellos jóvenes que por allí también están necesitando esa vivienda. Sí, con Agustina Donet presentamos una propuesta de alquiler joven
que significa dar una respuesta a quienes deciden hacer una vida independiente, como los jóvenes, a los estudiantes que llegan a la ciudad de Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral para estudiar, que significa muchas veces inalcanzables esos alquileres. Entonces nuestra propuesta es desde el Estado asistir a estos jóvenes. Me parece que es necesario el tema de prestarle a ese segmento tan importante de la juventud una respuesta desde el Estado. Le propongo que sigamos hablando de algo tan sensible como es el bolsillo del usuario en nuestra provincia, porque bueno, uno habla permanentemente de aquellos servicios esenciales como puede ser luz, agua, gas, y uno también como usuario asiste a incrementos. Ustedes están tratando de que, al menos en el tema aguas, haya para algún segmento de la sociedad una tarifa social. Sí, no solo una tarifa social, sino le estamos pidiendo al gobierno provincial que no aplique el segundo y tercer aumento, que son para los meses de septiembre y noviembre, porque ya se produjo un primer aumento de un 30% y faltaría aplicar más un 10, más un 20 más, que significaría más del 60% en un elemento tan vital como es el agua, donde no hay los medidores suficientes, donde vemos que están castigados también con una tarifa muy alta y que se suma también a un aumento de la tarifa de la electricidad. Vemos hoy un debate nacional respecto a la cuestión tarifaria en el gobierno nacional, en sus distintas vertientes. Vemos que este tema impacta de manera muy fuerte sobre la inflación. Y esto es una preocupación porque el impacto de las tarifas de agua y de luz sobre, por ejemplo, quienes tienen una verdulería, un almacén, tienen que alquilar, y eso se suma, por ejemplo, para quienes están pagando un alquiler y tienen que además pagar estas tarifas, y nos preocupa que tarifas tan altas sean las que tiren la inflación para arriba, una inflación que ya está estimándose que puede llegar al 70% este año, que se traslada a los alimentos, sobre todo de primera necesidad, de la canasta familiar, que el ama de casa ve cuando va a la góndola del supermercado cómo se disparan los precios. Entonces la cuestión de los servicios públicos, de las tarifas, no es solamente una cuestión del bolsillo del usuario, que es una cuestión central, primordial, porque se le quita al usuario ese precio que esas tarifas altas tienen, sino que además conspira contra la economía, tirando la inflación para arriba. Por eso le pedimos al gobierno provincial que este segundo y tercer aumento de agua no se realice, y también le pedimos la aplicación de una tarifa social que no existe para el agua. Existen casos sociales, pero no una tarifa social como en el caso de la electricidad. Y en este caso, usted menciona una palabra allí con la cual convivimos, que es inflación, ¿no? Pero digo, ¿cómo compatibilizar los intereses? ¿O es ahí donde tiene que aparecer el Estado o el gobierno provincial? Porque por un lado está el usuario, pero por otro lado está la prestadora de servicios que también dice lo mismo. Nosotros también de este lado sufrimos la inflación. Correcto, no, por eso nos decimos que sí tiene que aumentar los servicios, pero no, en este caso se están planteando aumentos que ya le ganaron a la inflación. El 30% que se aplicó tanto para la luz como el agua al inicio de año, ya le ganaron a la inflación y están tirando la inflación para arriba. Por eso estamos diciendo que los aumentos tarifarios no tienen que estar por encima de la inflación, porque la están tirando para arriba a la misma. Es decir, están siendo un agente promotor de más inflación. Es como el tema de los combustibles. Cuando uno tiene combustibles o servicios como los celulares, donde los aumentos se dan por encima de los niveles promedio de inflación, conspiran contra la economía, conspiran no solo contra el bolsillo, porque es un golpe al bolsillo cada uno de estos aumentos, sino que además produce más inflación. Como siempre, muy claro, Rubén, y muy amable por el contacto y por el tiempo destinado para Buen Santa Fe. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, muy buenos días.